pueblo de Dios. Algunas doctrinas dicen que no va a haber el reino mesiánico, y la Biblia habla acerca del reino mesiánico. Jesús vino a reinar en los corazones, pero su reino se va a establecer aquí en la tierra porque hay una promesa de Dios. Primero, llevarse a su iglesia, y segundo, establecer su reino como rey. A Samuel le dijeron: queremos un rey, el pueblo de Israel, y desecharon al Rey de Reyes. Por eso dice la Biblia en San Juan capítulo 1, dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes no lo recibieron? Era el pueblo de Israel, porque ellos no lo conocieron, porque no tenían abiertos sus ojos, no entendieron. Hoy ellos están esperando al Mesías, y el Mesías que ellos están esperando sí va a venir. En el capítulo 6 de Apocalipsis hablamos de un personaje llamado el Anticristo, donde ya está escrito, y lo que está escrito se tiene que cumplir. Entonces, y en el capítulo 6 viene un falso Mesías. Jesús vino como cordero, él vino como cordero, quisieron hacerlo rey, él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos velarían por mí. Entonces Jesús vino a salvarnos, a bendecirnos, y Él va a volver, en el capítulo 19, eso vamos a estar hablando, como juez, como un juez. Va a venir como el rey, como el Mesías, como le dijera, como el león de Judá. Él vino como cordero, pero ahora va a venir como el león de Judá. Y hay una esperanza para el pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Israel y también de los que son hijos de Dios. Todos los que han recibido a Cristo, un día nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos creen que Él va a venir? ¿Cuántos creen que Él va a regresar? Por esa razón es que nosotros, aquí no es por emoción, aquí tienes que meterte con Dios, tienes que alabarlo a Dios, y Él es el que hace la obra. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos difíciles, donde el enemigo está trabajando especialmente con los jóvenes y con los niños. ¿Para qué? Para que no crean. Tenemos que creerle al Señor. Vamos a ir a Isaías capítulo 11, versos del 1 al 12, y vamos a hablar acerca de este reino mesiánico, donde Jesús va a restablecer el pueblo de Israel, donde Jerusalén va a ser la capital mundial, donde Jesús va a cumplir la promesa que le pidió, que le dijo a David, que en su reino no iba a faltar reyes. Y eso se tiene que cumplir. Nosotros no vamos a ir con él y vamos a regresar a reinar con él por 1000 años. Y esa tiene que ser la esperanza de nosotros, irnos, porque Dios va a restaurar al pueblo de Israel. Una vez le dijo un ateo a un predicador, a un evangelista, le dijo, era un misionero: quiero que me demuestres si Dios existe, con una sola respuesta. Y él le dijo: Israel. ¿Por qué cree que todo el mundo quiere destruir a Israel? ¿Por qué todo el mundo quiere conquistar Jerusalén? Porque en Jerusalén es donde el Señor empezó a trabajar su ministerio. Y el Señor se va a llevar y vamos a volver con Él, y Él va a establecer su reino. Ahora, el reino de Cristo está establecido en cada uno de nosotros porque Dios es omnisciente y omnipotente. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos lo creen, hermano? Ahora, el reino mesiánico es el centro de la esperanza del pueblo de Dios. Muchos han dicho que la iglesia ha reemplazado a Israel. La iglesia nunca va a reemplazar a Israel, porque Dios tiene un pacto con su pueblo Israel, tiene un pacto con nosotros como pueblo de Dios, donde Dios va a reinar con justicia y paz verdadera. Hoy el mundo pide paz, pero no va a haber paz. ¿Cuándo va a haber paz? Cuando Cristo venga aquí. Cuando Cristo tome control de todo, para cuando Él reine, y va a ser un reino bendecido. Vamos a ir al verso 1 del reino del justo del Mesías, ¿ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? Isaías capítulo 11. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mira el verso 2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá con el espíritu de sus labios, matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Eso va a ser en el milenio. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja como al principio. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién era Isaí? Era el padre de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Siempre la Biblia habla de un remanente que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, es lo que está pasando ahorita, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Amén. Levanta tu mano, vamos a darle gracias. Puedes darle un poquito de volumen, estoy un poco mal de la garganta, ¿ok? Subímelo un poco el volumen, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche. ¿Se escucha bien ahí, hermanos? Aquí arriba, subirlo un poquito. Te damos gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Pongo esta palabra en tus manos, que seas tú abriendo el entendimiento del pueblo para que entendamos, Señor, lo que tú vas a hacer en el futuro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Abre tu Biblia y vamos a entrar en la palabra de Dios. El Mesías era la figura central de esperanza de los israelitas. Ellos esperaban al Mesías.
Cuando el Mesías vino, se presentó delante de ellos. Ellos esperaban que venga un caballo blanco, como habla Apocalipsis 19. Sin embargo, Jesús entró en un pollino, sentado en un pollino. Y cuando él se entró, cuando la presencia de Dios vino, cuando Jesús vino como el Mesías, muchos lo despreciaron. Porque ¿qué quería Israel? Quería que venga con mano fuerte a libertarlos de la esclavitud de los romanos. Y el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que su hijo entrara como un cordero, ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que a través de su muerte podamos entrada al reino de los cielos. Y mucha gente no lo entendió. Ellos esperaban eso, solamente una liberación política. Y cuando Jesús entró, llegó a Jerusalén y ahí a Jesús lloró. Mucha gente decía, oh sana, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ponían mantos y todo. Y Jesús vio que esa misma gente que decía Hosana lo iban a crucificar, porque era parte del plan de Dios. Jesús vino por Israel. Jesús vino por los judíos, pero ellos no lo quisieron. Pero a todos los que le recibieron les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él va a volver, Él va a venir, Él quiere prepararte a ti. El Señor habló hace rato que el Señor quiere que el pueblo se meta en su palabra. No es emoción, la emoción es buena, pero la emoción no es todo. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, no porque danzaron, faltó la danza. Porque a veces cuando la gente es emocionalista, hoy dice, yo no siento la presencia de Dios. No siente porque eres emocionalista. Y Dios no se mueve en las emociones, Dios se mueve en el espíritu. Saca, hermanos. Entonces Jesús se puso a llorar. ¿Y por qué lloró Jesús? Y él dio una profecía. Dijo, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas que he enviado. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos? Pero no quisiste. A todos los profetas los mataron. Los odiaron. En el tiempo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, ni una alma se ganó. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba rebelde. El pueblo ya no quería escuchar la voz de Dios. Y eso está pasando en estos últimos tiempos, donde hay mucha gente que se está apartando de Dios y solamente quieren un Dios que les complazca en todas las emociones que tienen. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos preparemos porque van a venir tiempos difíciles. ¿Saca? Y Jesús vio lo que iba a suceder y dijo, hasta dijo que el templo que construyeron en, no sé, 40 años iba a ser destruido, las mujeres iban a ser violadas, los niños iban a ser estrellados en la pared. Y el año 70, cuando vino Tito, conquistaron y entraron al templo y saquearon al templo. Ese templo se destruyó hasta el día de hoy. Están esperando construir el tercer templo, que sí se va a construir, porque es una parte de lo que habla la palabra de Dios. ¿Cuánto lo ejemplo? ¿Cuánto lo creo? Ahora, el término significa ungido. Ese era aplicado a más de una figura en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 45:1 habla de Ciro. ¿Quién era Ciro? Un hombre que Dios levantó, y a Ciro lo mencionó el señor Sirio de Persia como el ungido de Jehová. Ahora Dios es el que pone reyes y el que saca reyes.
Mucha gente no está de acuerdo con la presidencia del presidente. Yo no soy político ni me interesa. Pero hay un plan de Dios para preparar la iglesia antes de que Jesús regrese. Jesús no va a venir por tus emociones. Hoy yo no siento la presencia. El problema tuyo, yo siento la presencia. Yo tengo que alabar a Dios aunque tú no alabes. Y el Señor quiere una iglesia madura que pueda servirle en las situaciones difíciles. ¿Ah? Lo cual quería que significar que este gobernante era un elegido para cumplir parte del propósito redentor para con el pueblo de Dios. Todos los siervos que Dios levantó, como Nabucodonosor, tenía un propósito en los planes de Dios. Todo lo que se ve, todo lo que está pasando en el mundo que estamos viviendo hoy en este tiempo, toda la degeneración, todo lo que estamos viendo en el mundo entero, lo que está sucediendo es porque Dios tiene un plan para los hijos de Dios. Y el Señor quiere que nosotros entendamos, comprendamos, nos preparemos para que cuando venga Cristo no nos agarre en tinieblas, porque nosotros tenemos la luz que es la palabra de Dios. Hay toda una terminología mesiánica que constituye la escatología de la fe de Israel. Israel no le creyó a Dios y eso fue gracias a los judíos que ellos rechazaron al Mesías y nosotros entramos al plan de Dios. Eso no quiere decir que Dios lo ha desechado completamente a Israel. Dios está esperando a levantar a su pueblo. Una vez que levante a su pueblo, va a empezar a trabajar con Israel. Y se va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en este libro, desde Génesis, Apocalipsis, se va a cumplir. Quieras o no quieras. ¿Está acá? El Mesías era toda una figura de salvación, tanto espiritual como la política en aquella nación. Dios era el rey de Israel. No les faltaba nada, tenían todo. Un día se enojaron y le dijeron a Samuel, no queremos más a Dios como rey. Cuando una persona rechaza a Dios, te estás metiendo en un problema fuerte con Dios. Y Samuel se puso a llorar y dijo, Señor, te han rechazado. Mira, no te han rechazado a ti, le dijo. A mí me han rechazado. Les vamos a poner un rey conforme su corazón, conforme lo que ellos quieren. Y lo pusieron al primer rey, Saúl. Y de ahí vino problemas, situaciones, porque sin Dios nada podemos hacer. ¿Está acá? Jesús tiene que reinar en tu vida. Aquí no es yo siento, yo quiero, yo no quiero. Eso es problema tuyo. Pero el Señor quiere que nosotros cumplamos ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, para la iglesia hoy, Cristo vino a ser el prototipo por excelencia. En Él están reunidas todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Él es aquel que había de venir, cuya presencia reveló todos los misterios y afirmó nuestra esperanza. Por eso Pablo habla de un misterio que estaba escondido, que hoy se ha revelado al pueblo de Dios. Los antiguos vieron como viendo de lejos, anhelaron lo que nosotros anhelamos en nuestros tiempos. Este es el tiempo donde Cristo ya viene pronto y Cristo quiere preparar un remanente. La Biblia no habla de cantidad de personas, de un remanente. Ese remanente que lo ama, ese remanente que trabaja para Dios, el remanente que no pone pretextos, sino que le sirve a Dios porque sabe quién es Dios. Y la iglesia en estos tiempos, si tú hablas con los pastores, vienen gente aquí que ya no están sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Dios. Y cuando tú conoces a Cristo, sabes lo que está sucediendo,
Porque a través del Antiguo Testamento nosotros podemos conocer en qué tiempo estamos viviendo en estos tiempos. Ahora habla del reino de David. Es considerado en la historia bíblica como un modelo del reino mesiánico, pero no fue sino hasta la venida de Cristo que la profecía de Natán se cumplió. Si vamos a Primera de Samuel, hoy vamos a entrar en Primera de Samuel 17, 12 al 16. Y a su nombre, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Ahora las emociones son buenas, pero Dios no quiere un pueblo solo emocional, sino quiere un pueblo que le conozcan. Primera de Samuel 7, 12 al 16. Es 7, hermanos, no es 17. ¿Ya lo tienen? Si vamos al 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová, oh Jehová, te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré, eso le estaba hablando a David, que Dios hizo un pacto con David, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de sus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías. Ahora quiero explicarle esto. Jesús 100% Dios y 100% hombre. Jesús viene como hombre del linaje de David, de la casa de Isaí. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de sus hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, hablando de David, hablando del hijo de David también, al cual quité delante de ti. Se afirmará, el verso 16, tu casa y tu reino para siempre, y delante de tu trono, de tu rostro, y tu trono será establecida eternamente. Aquí estaba hablando Dios acerca del Mesías. El Mesías tendrá un reino inconmovible. Todos los reinos se desvanecieron. De igual manera ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino en forma definitiva a esta tierra. Él va a venir a reinar sobre la tierra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora si vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis capítulo 11. Yo estaba estudiando esto y el Señor me abrió el coco para darles esta palabra, ¿ok? Verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora mira lo que dice ahí. Y Él reinará por los siglos de los siglos. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: oye, ¿ustedes por qué andan peleando en ustedes? ¿Por qué van a los jueces mundanos a querer arreglar sus problemas? ¿Por qué no buscan hombres que tengan la capacidad de darles consejo? Ustedes no saben que van a juzgar al mundo.
Ustedes no saben que aún a los ángeles van a juzgar. Hermano, entienda de una vez, nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles caídos. Y si no lo crees, problema. Pero en Apocalipsis 20 dice que nosotros, el Dios nos ha dado la capacidad para juzgar. Y vamos a estar con Él. Pero antes de estar con Él, tenemos que irnos con Él. ¿Saca? ¿Cómo yo voy a querer juzgar? Si Dios, hermano, nos quiere llevar, porque vamos a tener capacidad. Y vamos a ver ahí a los ángeles caídos, a los demonios. Vamos a conocer los ángeles caídos. Y Él te va a abrir los ojos espirituales y vas a tener ese poder. Y ese poder va a ser eterno. Es un poder que el Señor no nos los va a quitar. Por esa razón es que el Señor quiere preparar a su iglesia para que cuando venga Él, nos vayamos con Él. Mientras el mundo aquí esté cayendo en catástrofe, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos creen en las bodas del Cordero? ¿Cuántos creen que vamos a estar ahí? Pero si no quieres decirte cómo vas a estar ahí. Esta es la esperanza católica que los creyentes en Jesucristo, este es el establecimiento definitivo del reino de Cristo sobre este planeta. Por eso cuando Jesús vino, dice que les dio poder y potestad a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir poder y potestad? Sobre principados, sobre potestades, sobre gobernantes, sobre todo eso. El Señor nos dio ese poder y esa autoridad mientras estemos aquí en la tierra. El día que nos vayamos allá nosotros vamos a entender y vamos a conocer al verdadero, al único, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sacan? Y Pablo tenía esa esperanza. Él decía, los dones se van a terminar, pero yo os muestro un camino mejor en el capítulo 12 de Primera de Corintios. A Jesucristo. Él dijo en el capítulo 13, creo que está, donde todo se va a terminar aquí, todo se va a acabar acá, lo único que va a quedar es la esperanza, la fe y el amor. Es lo único, los dones se van a terminar, no te van a servir los dones para nada, parcial. Los dones Dios los dio aquí para que trabajes, para que tú lo pongas en práctica, y todo lo que tú haces para Dios lo tienes que hacer para Él. ¿Está acá? No es hoy no me siento bien, hoy no siento la presencia, hoy no siento nada. Si el Señor es el que nos ministra, no eres tú, no soy yo. ¿Está acá? Y la iglesia cuando no madura, cuando sí se le pega, ahí, aleluya, ahí están hablando lengua, está bien. Pero cuando no quieren, no abren la boca. Y nosotros tenemos que alabar a Dios. Necesitamos tomar la visión de Isaías para no caer en las redes de la especulación, porque hay mucha especulación en estos tiempos, las interpretaciones fuera de contexto que proliferan en nuestros días y lo que está pasando. Hoy muchos están diciendo que no va a haber arrebatamiento, otros están diciendo que vamos a pasar a la tribulación, otros dicen a media tribulación, y Jesús dijo que todo lo que está sucediendo en estos momentos son como dolores de parto. Cuando una mujer va a dar a luz, ahí tiene la panza así grande y de repente al marido, levántate, ya viene, y el chipayata ahí está. Y ay, no, es una alarma falsa. Y esos dolores de parto que estamos viendo es por eso lo que se está levantando en todas las naciones, no solamente en este país. Hay guerra, hay terremotos, hay padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, y todo eso se está moviendo porque es parte de los dolores de parto. ¿Está acá? Dolores de parto. Entonces Pablo dice que nosotros estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es la manifestación? Cuando Cristo venga y se lleve lo que es Él. Entonces, el que esté apercibido, escúchenme, el que esté apercibido, el que venza, se va a ir con Él. ¿Sacan?
Ahora hay mucha gente, incluso ahorita estaba escuchando gente que dice que eso del arrebatamiento es una pavada. Bueno, son problemas de cada. Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia y lo que el Señor ha preparado para nosotros como hijos de Dios. El Evangelio no se va a acabar aquí, el Evangelio va a continuar en la eternidad. Por eso el Señor te está preparando para que tú pelees tu salvación. Ya ves, nosotros queremos cambiar a la gente. Yo le pedí perdón al Señor y le he dicho, Señor, perdóname, tú eres el que vas a cambiar. No sé cómo lo vas a cambiar, pero tú lo vas a cambiar. ¿Saca? Ahora necesitamos tomar la visión de Isaías, ¿ok? Porque Jesús va a venir en un reino de paz, de justicia. Un reino universal que satisfaga todas las expectativas del ser humano. Muchos han tratado de adelantar lo que se reside en la sola potestad de Dios. Esa fue la respuesta de Cristo a quienes llegaron hasta Betania. Si vamos a Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor. Hechos 1, el verso 6. Cuando Jesús iba a ser levantado, le dijeron a Jesús. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, mira qué pregunta que le hicieron al Señor. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos pensaron que Jesús iba a restaurar, pero solamente él vino a dar a conocer al Padre. En San Juan capítulo 1, 18 dice que al Padre nadie lo ha visto, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Por eso dice en San Juan 1, quiero que pongan atención, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Ahora, ¿de qué principio está hablando Juan ahí? Del principio eterno. En Colosenses dice que él tenía una comunión con el Padre. Y Juan dice, en el principio era el Verbo, la esencia. Dios tuvo que tomar forma de hombre y venir a nacer del ambiente de una mujer. Ustedes conocen la historia. Él se dio a conocer, él tuvo que pasar todo lo que nosotros pasamos y él nos entiende a nosotros. ¿Está acá, hermano? ¿Cómo íbamos a conocer a Dios? Sino a través de Jesucristo. Y él se despojó. Filipenses 2 dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que él se despojó y se hizo obediente hasta la obediencia de muerte. Se humilló. Él se humilló. Y el Padre lo tuvo que exaltar después. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. Cuando tú vienes aquí, no vas a venir a adorar cuando sientas gana y cuando no sientas gana. Eso es falta de respeto a Dios. Tú tienes que alabar a Dios, aunque no quieras alabar a Dios. Está acá porque el beneficio va a ser para ti. El beneficio es para nosotros. Y dice la palabra que el Dios se mueve en medio de la alabanza de los músicos. No, ni de los músicos, ni del predicador. De la alabanza de su pueblo. Porque Dios se mueve cuando el pueblo se une. Alabamos, hay una guerra espiritual. Y a través de la alabanza, de la adoración, el Señor empieza a ministrar tu vida. Y es el Espíritu Santo. ¿Está acá? Pero como estamos viviendo en un tiempo tan difícil donde la gente se ha acostumbrado a ser emocionalista. Y si no me muevo así, quiere decir que el Señor no está aquí. No, el Señor está. Él está ahorita con nosotros cuánto lo creen al Señor. ¿Ah?
El Señor dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. En otras palabras, ustedes no necesitan saber ahorita. ¿De qué tiempo estaba hablando el Señor? De estos últimos tiempos, donde la mayoría de las profecías ya se han cumplido. Jesús vino, murió y resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado? Y Él está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Tenemos un abogado. Y nuestra confianza tiene que estar en el abogado. Tú no puedes confiar en el hombre porque el hombre por naturaleza te va a fallar. Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es perverso y malvado. ¿Quién lo conocerá? Yo, dijo el Señor. ¿Está acá? A Jesús le dijeron, maestro bueno. Y esa pregunta yo me puse a pensar, ¿por qué el Señor les contestó así? ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Jesús. No hay ni uno bueno, solamente el Padre. ¿Y por qué Jesús le contestó a este hombre así? Porque él tomó la forma de hombre y él vio el corazón del hombre. ¿Está acá? Ahora le hicieron, estaba diciendo, Señor, restaurarás el reino en este tiempo. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. O sea que Dios tiene control, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor tiene el control aquí en su palabra. ¿Tú quieres conocer a Cristo? Aquí está todo. Jesús dijo, escudriñar la Escritura porque parece que en ella encontraréis la vida eterna porque ella da testimonio de mí. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a meditar en la palabra? No hay. Hay gente que está afanada, que quiere trabajar, quiere tener dinero, quiere asegurar su futuro, cuando el futuro no lo sabes. Estaba escuchando un testimonio de un jugador de béisbol, se fue con su mujer y su hijo allá a Venezuela, hicieron planes futuros, vino el terremoto, en un minuto se murieron. Él se salvó. Y él entendió que la vida es como una neblina, lo que dice Santiago. Tú no sabes el día de mañana si vas a morir. Viene una administración, viene un retiro, tienes que saber agarrar en el espíritu lo que Dios te está ministrando. ¿Te emocionas? Bueno, ya lloras. Pero de ahí pasa y se acabó. Ahora hay una pregunta, ¿cuán preparados estamos para entrar a formar parte de este reino universal? La condición insustituible es la fidelidad para tener acceso al reino inconmovible. Lo que Dios va a probar es tu fidelidad. Si amabas a Dios o no amabas. O ibas a la iglesia solamente por ir, para ver a la hermanita, al hermanito. Por eso ese retiro es acá. Y cuando tú recibes la bendición acá, tú tienes que ponerlo en práctica donde vives. Las mujeres tienen que transmitir lo que Dios les está dando a sus hijos primeramente. Enseñarles temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Proverbios 1:7 dice que el principio del temor a Dios es que la reverencia. Tú vienes acá, escuchas palabras, cuando tú no tienes un temor a Dios, vienes y la palabra no te cayó bien, te molestas y te vas enojado. Y si te cayó bien, ahí andas, qué lindo, hoy sí el Señor me ha hablado. Si el Señor nos está hablando todos los días, ¿cuántos lo creen?
Viene un siervo, te habla, el Señor te está hablando. Por un testimonio, Dios te está hablando. Dios nunca no nos va a dejar de hablar, porque Dios nos habla por medio de muchas, por las circunstancias que estamos viviendo ahorita, Dios nos está hablando. Había un niñito que lo sacaron, recién lo han sacado niño, estaba sano, y cómo se han admirado, cómo este niño todavía de 2 añitos, hermano. Un niño dio un testimonio que estaba ahí y él empezó a llorar, unos 6, 7 añitos. Y él vio que una persona se presentó, una figura con vestidos blancos, y lo sacó y lo llevó a la esquina y lo dijo, y desapareció. Todo lo que está pasando en el mundo entero nos está hablando Dios para que nosotros estemos preparados para entrar al reino que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es el plan? ¿Pasar el tiempo? ¿Meterte en problemas? Ese no es el plan. Dios no envió a su Hijo para eso. Vamos a Isaías capítulo 11, verso del 1 al 2. Y aquí dice, saldrá de la vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará, mira lo que tiene Dios. Sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El título de Mesías en hebreo es Mesías. Mesías. Es transcrito al griego Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo el glorificado, que es el nombre más usado entre los cristianos primitivos. El profeta Isaías nos comparte su visión con una relación a la procedencia del Mesías. Una vara del tronco de Isaí declarando que sale de la descendencia de David, siendo Isaí el padre de David. En primera de Samuel capítulo 16 le dijo a Samuel el Señor, ya no llores por Saúl, yo ya lo he desechado. Cuando tú no quieres obedecer a Dios, Dios tiene paciencia, llega un momento en que dice, pues no quieres. Ve a la casa de Isaí, y yo he escogido uno mejor que Saúl. Y Saúl fue ungido, habló lenguas. ¿Y quién era el escogido? David. Sus hermanos lo desecharon, sus hermanos lo hicieron a un lado, no lo invitaron ni siquiera a la cena. Y cuando llegó Samuel, lo primero que vio a Eliab, macizote como Saúl, y dijo, este es. Y Dios le dijo, oye, no mires lo de afuera, yo miro lo de adentro. Y para que David fuera escogido de Dios, primero, según la historia, dice que David era hijo ilegítimo, era el menor de los demás. Pero una de las cosas que tenía David es que Dios lo formó cuando estaba solo, pasteando las ovejas de su padre. Ahí él agarraba su arpita y él tenía relación íntima con Dios. Entonces, para que puedas entender que cuando hay un llamado de Dios, cuando Dios te llama a ti, Dios te va a aislar de toda la gente. Y no creas que la gente te va a querer, te van a odiar, pero vas a tener una relación, y a veces por hablar la palabra de Dios te van a odiar. Entonces David era un muchacho que lo llamó a los 16, 17 años. El Señor
Lo llamó delante de sus hermanos y lo ungió. Y Samuel tenía un cuerno que hablaba acerca de la experiencia del profeta Samuel y vació el cuerno sobre David. Y él fue escogido por Dios. Tuvo que pasar un proceso él. Toda persona que Dios llama no te va a dar de la noche a la mañana. Hay una profecía que te pueden decir, mira, yo veo que vas a estar en las naciones, yo te voy a llevar. Y tú tienes que saber recibir, y Dios no te va a enviar porque Dios tiene que prepararte primero. ¿Está acá? He visto profecías, pero donde Dios ha empezado a probarlos. Y en la prueba es donde mucha gente agarra sus pilchas y ahí me voy, nos vemos. Para mí no es esto. Y David tuvo que pasar casi como unos 20 años para que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Ahora, de la descendencia de David viene el Mesías. ¿Está acá? Por eso el 100% hombre y 100% Dios. Este Mesías divinamente dotado tiene como característica especial la unción del Espíritu de Dios. Por eso dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y con esta investidura se confiere a otras virtudes excepcionales que fueron antes profetizadas como distintivos de esta persona especial. Si vamos a Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, se llamará su nombre admirable, segundo, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mire, ¿quién era este? ¿Quién era este? Era Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hello. ¿Cuántos están entendiendo? Sobre el trono de David, aquí está la confirmación que Dios le dio a David. Sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará que esto. Y David no era perfecto. David, cuando ya tenía el reino bien, ustedes saben la historia, vio una mujer y cometió un pecado que era de muerte. Pero una de las cosas que David tenía era que Dios lo conocía a él. Hello. Aunque David pecó, su vida ya no fue la misma. Dios le dijo, no vas a morir, pero le dijo que va a nacer de esa mujer, se va a morir. Pero todo lo que hiciste en lo oculto, tus hijos lo van a hacer a la luz. Salomón, que era uno de los hijos más hermosos de David, le quiso dar golpe de estado. Otros hermanos violó a una de sus hermanas. Como padre, David fue un fracaso. Pero como rey, fue un guerrero. Y David murió solo. Tuvieron que poner una muchachita jovencita para que le diga que lo amaba. Dios tuvo misericordia de David. Algunos dicen, pero David hizo eso. Sí, pero David hizo algo. Él nunca se apartó de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? El espíritu de conocimiento y de sabiduría y de temor de Jehová, que hablan de la santidad y la relación íntima de la divinidad. Ahora, cuando vamos a estudiar los evangelios,
afirmamos nuestra fe en la persona de Jesucristo como cumplimiento de esta profecía mesiánica. No hay duda de que Cristo tenía plena conciencia de su posición mesiánica desde el inicio de su ministerio terrenal. Si vamos a Lucas, en Lucas capítulo 4, Jesús entró a la sinagoga y en la sinagoga le dieron un pergamino y él leyó ese pergamino. Una de las cosas que tenía Jesús, quiero que pongan atención, él cuando llegaba a una sinagoga, quiero que pongan atención, él se sentaba, escuchaba la palabra, respetaba a los ministros, siendo el Hijo de Dios. Y en el capítulo 4 de Lucas, verso 16, ya lo tienen. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Él todos los días de reposo estaba ahí. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Quiero que pongan atención en esta escritura. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿por qué dijo el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí? Antes de que Cristo fuera glorificado, el Espíritu venía y se posicionaba sobre una persona. Todavía el Espíritu Santo no se había manifestado como en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, cuando vino la promesa de Joel capítulo 2, 28, vino de repente el Espíritu y dice que habían pardos, medas, elamitas, Mesopotamia, cretenses, judíos y de todo. Era una fiesta grande y dice que habían 120 en el aposento y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí se cumple la promesa del Nuevo Testamento. Y ahí nace la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Joel decía que sobre toda carne va a ser derramada de su espíritu. Que sobre toda carne, no sobre los perros ni los gatos, sobre los judíos y los gentiles. Ahora es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros. El Espíritu Santo te pone el querer de querer congregarte. El Espíritu Santo te hace alabar. El Espíritu Santo te convence de pecado. El Espíritu Santo es un maestro. El Espíritu Santo te abre el entendimiento. No es una atmósfera como dicen otros, es una persona que se mueve dentro de nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo donde habita el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Todos los que hemos sido cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando Jesús se levantó, vino después de los 40 días que caminó con los discípulos, vino la promesa esta. De repente se abrió, empezaron a hablar maravillas y el Espíritu Santo les daba porque habían bardos, medos y elamitas y todo. Y ellos escuchaban las maravillas de Dios. Es cuando Pedro se levantó y dio una predicación y 3,000 almas se ganaron. En una sola predicación. Hoy lamentablemente predicas 3,000 mensajes y uno se gana. Porque la gente ya no quiere nada. Ahora dice aquí, me ha ungido, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en las sinagogas y estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta profecía
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa profecía que Isaías lo habló en Isaías capítulo 61. ¿Sacan? Hoy tenemos al Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo, yo tengo al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret? ¿Cómo se anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo? Que Dios estaba en él, con él, en Hechos 10:38. Vamos a 10:38. Hechos 10:38. Porque estamos hablando esto para poder hablar y confirmar quién era Jesús. Ahora te hago una pregunta a ti. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es? ¿Solo un maestro? ¿Ah? Es tu Señor. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Él es Señor de señores, Rey de reyes. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y toda la gloria la damos a Él. Ah, aquí solamente tienes que venir a darle toda la gloria a Él. Hacer a un lado tu naturaleza vieja, porque Pablo tenía ese problema en Romanos capítulo 7. Él quería agradar a Dios, pero había algo que lo jalaba a la vieja naturaleza a hacer lo malo. Y él dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Pero doy gracias a Jesús. Y todos tenemos ese problema. Hoy sí me voy a portar bien. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Puro promesas. Y a veces nos enlazamos en problemas con Dios por nuestra propia boca. Si haces una promesa, mejor que cumplas con Dios. Hechos 10:38. ¿Ya lo tienen? Y aquí Pedro dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, el Padre, estaba con él. Su actividad matiza de gracia, poder atrajo la atención de aquella sociedad que vivía esperando al Mesías. Algunos se preguntaron, ¿no es este el Cristo? En la persona de Cristo se cumplieron aquellas características predichas por Isaías, que es la vara del tronco de Isaí. La vara del tronco de Isaí. El Señor le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, ahí tengo uno escogido conforme a mi corazón. El vástago que renace de las raíces de aquel reinado humillado por el ejército asirio, pero como contraste Asiria cayó para no levantarse, mientras que las raíces de la casa de David se levanta en un renuevo. Cristo, que reina por los siglos de los siglos, cuando es la esperanza, parecía ya muertas, y el linaje condenado a desaparecer resurgió del vástago de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que viene en el Espíritu de Jehová para restaurar la vida del pueblo de Dios, reafirmar el trono de David, y todas las promesas que habían sido dadas a Israel tienen ahora el fiel cumplimiento con el advenimiento de Jesús, o Yeshua, Emmanuel, Cristo, el renuevo de raíz de Isaí. Por esto Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 4:12, Pedro afirmó que no hay ningún otro nombre, en ningún otro nombre podemos ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Por eso Jesús le dijo a la samaritana, créeme mujer, que la salvación viene de los judíos. Ahorita Israel es una nación que es poderosa. Lo van a dejar solo. ¿Sabe por qué lo van a dejar solo? Para que entienda que Dios es el que pelea por ellos. ¿Está acá? Y ese es un pacto que Dios hizo con Israel. Ese va a ser su problema de Dios con Israel. Pero nosotros, como hijos de Dios, esperamos irnos con el Señor. Tú tienes que esperar el arrebatamiento, tienes que estar listo. Eso es personal. Tú puedes decir, a mí no me siento bien, me voy a ir a otra iglesia y voy a ir a temblar ahí. Puedes ir donde quieras. Pero si no tienes una relación íntima con Dios, puedes irte a congregar donde quieras. El plan es que tú seas formado, que madures y estés listo para irte con el Señor. Porque después de que Jesús levante su iglesia, aunque muchos dicen que no va a haber arrebatamiento, es problema de ellos. Yo creo que la palabra nos da la certeza de que Cristo va a venir por su iglesia. Pues acá, entonces tienes que avivarte pues. Porque Dios no se va a llevar una iglesia indiferente, una iglesia mediocre. Porque Dios no es un Dios de mediocre, Dios es un Dios poderoso. Ahora, la libertad independiente del criterio del Mesías. Si vamos a 11.3, escúchenme, mira lo que dice en el verso 3, 11.3 de Isaías. Y él hará entender diligentemente el temor de Jehová. Cuando una persona no tiene temor de Dios, ya es una religiosa o un religioso. Y el temor es el respeto a Dios. Saca, hermanos. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. A diferencia de los reyes del pasado, este nuevo rey se distingue por su independencia de criterio, no es víctima de las influencias externas. En este versículo señala un rasgo del carácter moral de aquel que ciñe el cetro de su justicia para juzgar al mundo. El juicio aquí no es influenciado por los ojos o los oídos, sino por la razón y la conciencia de la verdad. Por eso el Mesías pudo decir, no juzguéis en Juan capítulo 7, 24, según las apariencias, sino juzgar con juicio, justo juicio. La corrupción política que hoy estamos viviendo es producto de la falta de independencia en los gobernantes, en los que gobiernan. Hoy la mayoría de los países donde hay muerte, hay destrucción, vamos a hacer igualdad. Yo prometo erradicar la pobreza. Y es mentira. El Señor dijo, los pobres siempre los vas a tener. Ellos hablan de una igualdad, ellos se hacen ricos y la gente más pobre cada día, más pobre y ellos están haciendo ricos. Con pura mentira. Se hacen ricos, se compran aviones, hacen cuentas millonarias, roban, no les interesa el pueblo. Y eso es lo que ha existido siempre y hoy en este tiempo está existiendo también. Vemos el ejemplo de Venezuela, un país riquísimo, lleno de petróleo. Incluso tiene reservas de petróleo más que Irán. Sin embargo, la gente se fueron a otros países a limosnear. Gente que tenía profesiones. Una muchachita que tenía su profesión vendiendo empanaditas ahí en Colombia. ¿Para qué? Para sustentar su vida. ¿Por causa de qué?
del sistema de la corrupción. Y eso está destruyendo la vida del ser humano. Ahora, el reino de Cristo es un reino de justicia. ¿Está acá? Y ese reino el Señor nos quiere ofrecer a nosotros. Por eso nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos yendo de pasada. Tú no puedes decir el día de mañana voy a estar vivo, el día de mañana voy a hacer este negocio, porque no sabes si el día de mañana va a venir. Una hermana me estaba contando, no sé quién era, que una persona habló con su sobrino, primo, sobrino, y a los 2 días se murió, estando sano. Y él no quiso las cosas de Dios. Él tenía ese pensamiento de hacer negocios. Y no está mal hacer negocios. Pero si Cristo no está en primer lugar en tu vida, hay un problema. Todos los que han robado están en la cárcel, están muertos, están siendo perseguidos por la justicia. Y Dios está removiendo todos esos escombros para que el pueblo sea libertado. El día que hubo el terremoto, dice que había un grupo de brujos ahí pidiendo a una potestad para que haga un temblor, y les vino el temblor. Iglesias completas, estando en el servicio, se cayeron y murieron. Hoy cada día hay más corrupción. Por eso necesitamos que Cristo venga pronto. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? ¿Cuántos no quieren que Cristo venga? Ay, es que aquí tengo que disfrutar todavía, estoy joven. Mejor entrega tu vida a Cristo. San Juan 7:24, mira lo que dice. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Eso lo dijo Jesús. La corrupción política es producto de la falta de independencia. Hoy todos los países que se han apartado de Dios, les ha venido maldición. Todos los que han maldecido a Israel, esa misma maldición les va a venir a ellos, porque nadie puede maldecir al pueblo de Israel. Tenemos que bendecir a Israel. ¿Están acá? Si vamos a Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, ya vamos a terminar, ya voy a continuar después. Aquí Jesús habló de una viña, Dios habló de una viña. Y esa viña representa a Israel. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice que el Señor lo había acercado a su viña, puso una ladera fértil, le había acercado, despedregado, plantado vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Jesús viene y espera que demos fruto. Y el Señor en el verso 3 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haría, que no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué eran las uvas silvestres? Un hermano estaba explicando de esas uvas silvestres que no sirven para nada, son amargas. Ahora él dijo: os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, su protección, y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán
allí cardos, espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen la lluvia sobre ella. Esta fue una maldición que el Señor puso sobre Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaban juicio, y aquí vileza, justicia, he aquí clamor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor los protegió, puso su semilla, y cuando vino a recoger fruto, solamente uvas silvestres. ¿Qué pasó con la higuera cuando Jesús, que tenía hambre, dice que se acercó a la higuera a querer comer fruto de ella? Y solamente tenía hojas. Y Jesús maldijo la higuera. Ahora Dios nos ha escogido a nosotros, la iglesia que el Señor ha comprado con su sangre. Y el Señor lo único que quiere de nosotros, de ti, de mí, es que seamos fieles, que le creamos y que demos fruto. El Señor no va a venir porque predicaste bien, porque hablaste lenguas, porque diste profecías. Es parte del complemento. El Señor quiere que tú, yo y cada uno de nosotros demos frutos. El Señor quiere comer frutos de nosotros. Por eso te digo, el Señor va a venir por frutos. Y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Es que me caía mal esa iglesia, el pastor no me gustaba, menos los hermanos, por eso estaba buscando una iglesia que me entiendan. Un hermano le llamó al pastor, le dijo, pastor, me encantó su iglesia. Ahí sí se mueve la presencia. En mi iglesia hay chismosos, hay problemáticas. Y le dijo, mi hijo, te voy a dar una recomendación. Si encuentras una iglesia perfecta, no vayas, porque vas a arruinarla. Y aquí hay igual chismosas, aquí hay mentirosas, aquí hay de todo. Pero así el Señor nos ama. ¿Lo? Entonces cuando tienes ese problema, vienes a la iglesia, pues aquella me cae mal, yo no voy a danzar. Había una hermana que se pasaba danzando ahí. De repente veía que aquella le estaba viendo a pagazar y decía, se paraba y se sentaba. Entonces que yo dije, ¿qué Sara? ¿Aló? Así que los jóvenes en ese retiro que están haciendo, pues analicen. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres servirle bien a Dios? ¿Quieres dejarte llevar por tus sentimientos? Y tú puedes decir, yo estoy bien. Todo en su propia opinión está bien. Pero delante de Dios a veces nos hace falta muchas cosas. Ya Dios les ha debido hablar esta mañana y Dios va a seguir hablando. Esta noche el Señor va a hablar por el siervo. Ahora si quieres quedarte, pues gloria a Dios. Si quieres ir a tu casa, gloria a Dios. Dios sabe lo que va a hacer. Vamos a pararlo acá porque necesitamos tomar un receso. Que Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Yo pedí a la familia que nos visita si quiere que oremos por ellos. Si quieren pasar. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname Señor.
Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesucristo por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerio Divina Restauración.